Buenos días, hermanos. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical en el libro La Biblia, libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 14. Felicidad a pesar de todo. Nuestro versículo clave es Habacuc 3:18, que nos dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hoy estaremos viendo el punto número 2, que se titula Dios obra por medio de los caldeos, y la porción de la escritura se encuentra en Habacuc, capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 1. Y nos dice lo siguiente la palabra de Dios: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Encarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas se engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré, para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Hermanos, verdaderamente la obra de Dios es un misterio. El profeta sigue haciéndose preguntas que yo creo que realmente podemos identificarnos con él. ¿Puede Dios usar al impío para disciplinar a su pueblo? Y me refiero a hombres que no conocen ni dan honra a Dios. Y lo que es peor, atribuyen su justicia y dignidad a su propio brazo. Hombres orgullosos de sí mismos. Hombres que en todo momento son independientes de Dios. En esta ocasión es la cuestión que tiene Habacuc. Los caldeos se orgullecen en sus ejércitos y en sus instrumentos de guerra, y se burlan de reyes y príncipes, y no importa cuán amuralladas sean sus ciudades, están convencidos que ellos traerán abajo toda fortaleza. Y si esto fuera poco, si pensar que Dios usa incluso a los malvados para llevar adelante su obra, pensar en que sus logros y triunfos se los van a atribuir a su Dios,
Realmente esto pareciera impensable. ¿Cómo entender que Dios usa todo cuanto hay en su creación para llevar adelante sus propósitos? Yo creo que de la misma manera que Habacuc nosotros aceptaríamos si Dios usara a los suyos. O bueno, por lo menos a gente que fuera justa, a hombres de bien. Pero a los que no conocen o incluso lo desprecian, a los que se deleitan en el pecado y lo practican, ¿cómo puedes entender que Dios usa a este tipo de personas para llevar adelante su obra? Realmente esto es un misterio. Lo podemos experimentar incluso de manera personal cuando alguien totalmente ajeno a las cosas de Dios, alguien con mala reputación, que sin duda alguna no le buscaríamos para que nos aconseje, pero de pronto viene y nos reprende, o nos llama la atención, o nos critica. Y antes de humillarnos delante de Dios y reconocer que realmente Dios puede y tiene el derecho de usar toda su creación para sus propósitos, muchas veces nos ofendemos y lógicamente rechazamos aquello, llámese consejo, especialmente si es una reprensión. Lo que debemos de entender es que la obra de Dios no siempre se cubre de sobrenatural o de milagros. Sin duda alguna, está detrás de cada evento en la historia del hombre, aún en las cosas que nosotros nunca asociaríamos con Dios. Pero es ahí donde está el misterio. El profeta Habacuc, que fue instruido en la palabra de Dios, que fue instruido en las cosas de Dios, que creció dentro del pueblo de Dios y de manera particular del mundo sacerdotal, si pudiéramos decirlo así, aún para él era un misterio. El hecho que Dios le revelase lo que acontecería en un futuro inmediato, él no podía entender por qué Dios usaría un pueblo tan perverso para disciplinarlos. Un pueblo que ni siquiera reconoce a Dios y un pueblo que después de cada triunfo honra a sus dioses. Podemos ver en la respuesta de Habacuc a tal revelación que este aspecto de Dios él no lo entiende. Pero Jehová, ¿acaso no eres eterno, todopoderoso y santo? No nos destruirás. Merecemos ser castigados, pero no seamos destruidos. Es evidente que no solamente no lo entiende, pero tampoco acepta el futuro inmediato de su pueblo. Y él dice, seguramente no nos destruirás. Sí merecemos ser castigados, pero no nos destruyas. Y efectivamente, el pueblo de Dios estuvo en cautividad 70 años, pero no fue destruido. Sin embargo, se pasó el tiempo de la disciplina por su insistencia al mal y llegó el tiempo del castigo. Mientras el profeta acepta que el pueblo merece ser castigado, sin embargo, él sigue sin entender los medios que Dios usará para ello. ¿Cómo estar quieto cuando los impíos destruyen al más justo que ellos? A los ojos del profeta, sin duda alguna, los caldeos eran mucho peor que los israelitas. ¿Está bien? Se habían apartado de Dios, habían dado lugar a la injusticia, incluso tenían tendencias idolátricas, que era la razón principal del castigo que les esperaba. Pero los caldeos eran mucho peor. ¿Por qué escogerlos a ellos para castigar al pueblo? Y de la manera en que va a ser castigado, o de la manera en la que este pueblo entrará y destruirá, lo compara incluso al pescador
Y dice, ¿no ves que como a peces nos atrapan y se regocijan y dan adoración a su red y ofrenda a su malla? Porque por ella se han fortalecido. Señor, ¿qué no ves que a pesar de que van a venir y van a tomar a la nación de Israel, no te darán gloria a ti? ¿Qué no ves que le darán gloria a cuanto hayan usado porque están faltos de entendimiento? Adorarán a su red, ofrecerán sahumerios a su malla. En muchas ocasiones nos es difícil entender la obra de Dios, porque ya nos hemos formado una idea de Dios y no concebimos que Dios se salga de lo que nosotros hemos creído o entendido. Pero debemos recordar que Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. No tenemos la capacidad de entender todo aspecto de Él. De pronto, en nuestra misma idolatría, intentamos poner a Dios en una caja. Y decimos, Dios no haría esto, Dios no haría aquello, Dios no puede hacer esto, Dios nunca obraría de tal manera. En nuestra pequeña capacidad de entender, ahí colocamos a Dios, sin entender que Él es todopoderoso, que su sabiduría sobrepasa todo cuanto existe y que toda obra de sus manos es perfecta. Pero no lo alcanzamos a entender. Y como decía hace un momento, es muy probable que nunca aceptaríamos la reprensión de alguien a quien consideramos idólatra, o que no tiene una relación personal con Dios, o que no conoce la palabra, o que es más impío que nosotros. ¿Y cómo pues aceptar una reprensión de tal persona? Mucho peor, un castigo. Sin embargo, Dios usa de todo lo que ha creado y de todo lo que hay en su creación para llevar adelante su obra. Incluso cosas que no solamente no entenderíamos, sino muy posiblemente no aceptaríamos. Pero ¿saben una cosa? De esta porción de nuestro estudio podemos tomar la actitud de Habacuc. Si bien es cierto que no lo entiende, y no es por falta de fe, repito, es un profeta de Dios, es alguien que tiene una comunión con Dios y habla con Dios, y Dios habla con él. Sin embargo, esto no lo entiende. Y por eso cuestiona y por eso pregunta, porque no puede entenderlo, aún no puede aceptarlo. Pero esta es su conclusión en este aspecto. Esperaré sobre mi guarda y velaré, para ver lo que Dios ha de manifestarme y también para entender lo que yo debo de responder. Yo quiero invitarte esta mañana a que aquellos aspectos que tú no entiendas de Dios, aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor y que tú incluso seas incapaz de ver la mano de Dios obrando porque consideres que Dios no usaría a un injusto para llevar adelante algo, o no usaría una enfermedad o una pandemia o una tragedia o una persecución o una tribulación para lograr algún aspecto importante en su pueblo. Si no logras entenderlo, yo te invito a que de manera reverente, en oración, preguntes. No entres en negación y no te niegues a poder entender más allá. Ve al Señor en oración y pregunta, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué de esta manera? Pero también en toda reverencia y temor. Y en oración espera. Dios tiene una respuesta. Dios está en control de todo lo que está pasando en el mundo. Nadie se ha salido
de su control. Nadie está fuera de su poder y todo tiene una razón de ser. Hay cosas que no entenderemos hasta que estemos en su presencia y también eso hay que aceptarlo. Pero de todo lo que nos ha de mostrar y revelar en oración, con todo temor y temblor, podemos preguntar y podemos esperar para que Dios nos manifieste su verdad y su voluntad. Porque al final no importa lo que tú piensas o lo que tú crees. Importa lo que realmente es, porque Él es la verdad. Y de esa manera, nuestro pequeño entendimiento se expanderá un poco más. Y no digo que entenderemos todo de Dios porque Él es infinito, pero nuestra fe se fortalecerá y nuestra dependencia de Él será con mayor confianza. Espera en Él y en sus respuestas. En muchas ocasiones en tu vida no entenderás el por qué ni el cómo, pero sí está atento, porque Dios puede usar incluso a los impíos para corregirnos, para educarnos, para instruirnos, para disciplinarnos. Y Dios nos libre, pero en muchas ocasiones también para castigarnos después de habernos llamado la atención y habernos disciplinado y seguir necios en nuestras inclinaciones. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hasta luego.